Hoy vamos a estar charlando con Carlos Marroquín, director de reconstrucción del tejido social, a quien le damos la cordial bienvenida. Director, qué gusto que esté con nosotros. No, el gusto es mío. Estaba bastante ansioso. ¿Por venir? Sí. Y gracias a Dios hoy se dio la oportunidad. Gracias de verdad por abrirme las puertas y también gracias a la gente que está en sintonía del noticiero El Salvador. Por supuesto, el noticiero de la gente. Director, hay muchísimas actividades que por parte de reconstrucción del tejido social están realizando y es las actividades puntuales que están ejecutando por esta emergencia debido a la tormenta ETA. ¿Qué tipo de actividades son las que están realizando y cómo están garantizando que realmente la gente cumpla las medidas y por supuesto pueda formar parte de este plan? Bueno, hay que decir que nuestro país atraviesa dos momentos que son muy difíciles. El tema del COVID-19, que sigue pues siendo una realidad, está presente. Gracias a Dios por el buen manejo que se le ha dado desde el Ministerio de Salud, todas las autoridades y sobre todo el liderazgo del presidente, que nos mantenemos como uno de los países con menos casos de COVID ahorita ya en el mundo. Y luego, bueno, hoy que se nos presenta la emergencia de la tormenta, ya casi una depresión tropical, ETA, hay que seguir ayudando a la gente. La gente está siendo como muy afectada en esto. Pero yo quería mencionar algo que es bien importante y muy relevante decirlo. Tenemos un gobierno distinto y ha transformado la realidad de pasar de dos sucesos que son complicados a brindarle esperanza a la gente. Y no solo esperanza con decirte algo, sino más acciones. El tema del paquete alimentario, que ha sido fundamental para ayudarle a las familias. Se hizo un censo en un inicio para poder darle a la gente $300, que sé que le sirvió muchísimo. Lo he escuchado en muchos casos en la comunidad donde yo vivo, las comunidades que visitamos. Gracias a Dios se ha dado un buen manejo, creo que hay muy buenos resultados, pero hay que seguirlo haciendo porque esto no termina. No sabemos lo que trae el futuro también, si va a pasar a otra cosa. Nosotros esperamos que no, pues, que solo vengan cosas buenas a nuestro país, pero también estamos preparados. El presidente nos está liderando en ese aspecto y nosotros como funcionarios estamos al 100% al servicio de la gente. ¿De qué forma están apoyando por parte de tejido social esta emergencia? Fíjate que estamos participando en muchos municipios a lo largo de todo el territorio nacional, casi que en la gran mayoría con voluntarios, con parte de nuestro equipo, en la entrega del paquete PES, el paquete alimentario, que ha sido un paquete que ha venido, bueno, a ayudarle a muchas familias que se vieron afectadas por el COVID-19 en temas económicos, no había ingresos. Hay muchas familias que nosotros hemos tenido el contacto, pues estamos llegando hasta sus casas, que nos han dicho que pensaron que esa noche se iban a acostar sin comer. Y gracias a Dios el paquete ha venido a subsanar y ayudar en medio de toda esta situación que se ha estado atravesando. Es lo que hemos estado haciendo, no hemos parado desde que inició la emergencia, desde que inició la cuarentena, hasta estos momentos, pues que si bien es cierto, ya hay una apertura, pero es una apertura en una nueva realidad. Hay una nueva realidad que está enfrentando la población y que nosotros como gobierno estamos acompañando para que podamos salir juntos de la mejor manera. Entiendo yo que están trabajando de forma articulada con otras instituciones. El gobierno, creo que esa es una particularidad y una nueva característica de este gobierno. Los gobiernos anteriores usualmente trabajaban de forma dispersa y a veces hasta existía duplicidad de esfuerzos. Por ejemplo, veías al INJUVE llevando insumos deportivos a una comunidad X, a donde también el INDES ya había llegado a dejar insumos deportivos. Entonces esa duplicidad lo que genera es más gasto y que seas menos eficaz porque abandonas otras comunidades. Este gobierno está trabajando de forma articulada justamente para no cometer duplicidad de esfuerzos y poder llegar a muchos más lugares que han sido excluidos, abandonados por décadas. Precisamente esa era la siguiente pregunta que tenía. Usted que está en el terreno, director, y con su equipo anda en los lugares, incluso mucha gente le puede decir conflictivo, ¿no? ¿Cuál es la aceptación o cuál es la respuesta de la gente al ver que ustedes están llevando el paquete y probablemente gente que nunca se imaginó que podría recibir esta ayuda? Fíjate que las mismas políticas de seguridad de años anteriores generaron una gran brecha entre las comunidades que hoy se conocen como comunidades de alto riesgo con otras
comunidades o colonias o residenciales que no presenten esas características, pero fueron las políticas de seguridad que generaron una gran brecha de exclusión, comunidades muy estigmatizadas, comunidades muy olvidadas, donde no había presencia del gobierno, y las únicas veces en que se acercaban eran en los tiempos que vivís hoy, que son tiempos electorales, o sea, tiempos de campaña, para hacer proselitismo. La gente ya no necesita que el gobierno funcione de esa forma. La gente lo que necesita es que el gobierno llegue a estos lugares que fueron abandonados durante muchos años para brindar soluciones. Hay cosas que a veces son tan sencillas y que no cuestan mucho y que el gobierno tiene ese recurso para poder ejecutarlo y hacerlo. Una calle que le brinda, por ejemplo, transformar la realidad de muchos niños que quizás van a la escuela y en tiempos de verano tienen que pasar en una, en teoría, calle, que no es una calle, pues es un pedazo de polvo, con polvo, y cuando es invierno en lodo, y que puedes cambiarles la realidad. Son cosas que no te van a costar mucho y que tenés que hacerlo. ¿De qué forma rompieron esta brecha y lograron ingresar a este tipo de comunidades que usted le dice olvidadas o muchos le dicen conflictivas, y que ahora han logrado precisamente llegar con el paquete de ayuda a la gente? ¿Cómo logran penetrarse, cómo logran ingresar a estos lugares? La gran mayoría de políticos tradicionales tienden a estigmatizar estos lugares y a decir que no puedes visitarlos porque ellos siempre están detrás de su escritorio, con la comodidad de su aire acondicionado, con alguien sirviéndoles todo el tiempo, pero no se toman el tiempo de ir a las comunidades a entender, uno, su realidad, y dos, a buscar soluciones a esa realidad que ellos sufren. La mayoría de comunidades es gente buena, muchos líderes positivos, muchos deportistas, muchos artistas, muchos emprendedores, muchos soñadores que quieren transformar su comunidad y que lo único que han necesitado es que una institución de gobierno se acerque para poder generar alguna articulación desde la comunidad con el gobierno. Eso es lo que la Dirección de Tejido Social ha hecho durante todo este tiempo. Y quizás no solo de este tiempo de gobierno, porque nosotros estamos trabajando de esa forma desde que el presidente Nayib Bukele fue alcalde en San Salvador. Y siempre hicimos ese trabajo de poder buscar un acercamiento con las comunidades, sobre todo las más estigmatizadas, vulnerables, las que estas políticas de seguridad únicamente llevaban represión y nunca llevaron oportunidades o procesos de prevención. Y creo que eso es lo que ha generado esta transformación para que hoy las comunidades puedan ver al gobierno ya no como un enemigo, sino como un amigo. Antes de irnos a la primera pausa de esta entrevista, quizás conocer la percepción de ellos. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten cuando llegan estos paquetes a la puerta de su casa y ven que es precisamente un gobierno el que está tocando las puertas? Fíjate que es muy esperanzador el hecho de escuchar de ancianos, de ancianas, de jóvenes, de madres solteras, que te dicen que es algo histórico, que nunca había pasado, que nunca habían visto un funcionario tocándole la puerta para llevarle ayuda, que como te digo, únicamente se acercaban para decirle, votá por mí y voy a hacer tal cosa, y nunca lo hicieron. Entonces hoy, más que palabras, lo que este gobierno está haciendo son acciones para ayudarle a la población. Entonces la gente está muy feliz, hay mucha esperanza, mucha satisfacción, y eso es muy bueno. Eso dice mucho del tipo de liderazgo que tiene el presidente Nayib Bukele, que es un liderazgo por la gente. Por supuesto. Vamos, cuando son las 8 de la noche con 47 minutos, a la primera pausa y regresamos charlando del trabajo que está haciendo el director de Reconstrucción de Tejido Social. Ya venimos. Hay una iniciativa que se llama Cubo, que es la que están impulsando ustedes y que obviamente ya se está implementando en diferentes partes del país. Y probablemente el salvadoreño que nos está viendo a esta hora de la noche le llama mucho la atención y dice, ¿qué es Cubo? ¿Cómo nace esta idea? ¿Dónde se está implementando? Bueno, los cubos es una palabra que significa centros. Esta es la de Iberia. Sí, sí. Este es el Cubo Iberia, Biblioteca del Cubo Iberia. Los cubos son los centros urbanos de bienestar y oportunidades. Quizás para hacer un resumen y que la gente pueda entender de forma muy práctica qué son los cubos, son unas bibliotecas, solo que muy vanguardistas, porque incluye, por ejemplo, juegos de video, incluye atención a la primera infancia con el área lúdica, que cuenta con aproximadamente 4.000 libros, desde educación primaria hasta educación superior, con computadoras todas, con full internet, y sobre todo es administrado por jóvenes de la comunidad donde el cubo se instala, donde este centro urbano de bienestar y oportunidades se instala. Los cubos son es muy grande, el espacio es muy grande.
Los cubos forman parte de la estrategia de la fase 2 del Plan de Control Territorial, que es la fase de oportunidades, y es una forma de decirle a las comunidades que las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele, el Plan Control Territorial, no es como aquellos planes tradicionales que únicamente le ofrecían a las comunidades, a las zonas vulnerables, represión. Aquí estamos generando inversión muy grande porque queremos que los jóvenes tengan un futuro prometedor, de verdad, un futuro verdadero. Dejar de decirles y engañarlos con que voy a hacer algo por ti, sino que mejor hacerlo de verdad para que ellos den resultados diferentes. No podés esperar que hagan cosas distintas haciendo lo mismo. Hablemos dónde está el cubo. Estamos viendo en imágenes que está en Iberia, pero entiendo hay otro más. Este cubo de la comunidad Iberia en el Distrito 6 de San Salvador se construyó cuando el presidente Nayib Bukele era alcalde de San Salvador. Luego hoy, cuando él lanzó la fase 2 del Plan de Control Territorial, hemos identificado a lo largo de todo el territorio nacional otras zonas. Por ejemplo, estamos ya muy próximos, en un par de días, en un par de semanas, inauguramos el cubo del sitio El Niño, que estaba en San Juan Opico, en La Libertad. Estamos ya a punto de inaugurarlo. Luego viene la inauguración del cubo de la comunidad de Manuel, que es una comunidad muy vulnerable, que fue muy estigmatizada, muy excluida, en Santa Ana, muy cerca de los centros comerciales, de las universidades, pero una comunidad que la gran mayoría de personas llegó por temas de desplazamiento forzado, por temas de desastres naturales. Entonces, la gente se comenzó a llegar a ese lugar y hoy te estoy hablando que hay más de 1.500 familias viviendo en ese lugar. Luego, recientemente pusimos la primera piedra del cubo de la Milagro de la Paz, que es una de las comunidades más grandes e importantes de nuestro país. Está ubicada en el departamento de San Miguel. También en la Zacamil, que bueno, estamos hablando de mexicanos, uno de los municipios más grandes también del país. La Zacamil siempre ha sido muy excluida, lo dejaron prácticamente como parte del municipio dormitorio nada más, sin generar la inversión, sin nada. Nosotros queremos cambiar toda esa realidad y por eso estamos generando inversión en estas zonas. Y uno que fue una deuda que nosotros teníamos desde la Alcaldía de San Salvador, el cubo de la colonia Ibu. La colonia Ibu es una colonia que tiene mucha historia sobre todo de violencia, de sucesos como el lanzamiento del Plan Mano Dura, temas represivos. Temas muy violentos. Sí, y cuando estábamos en la Alcaldía de San Salvador, íbamos a construir este cubo, pero recientemente nos habían expulsado. Te digo, nos habían expulsado porque expulsaron al presidente del partido FMLN y los concejales votaron en contra. Dijeron que eso era un gasto, invertir en la juventud para ellos era un gasto y no quisieron hacerlo. Entonces nos comprometimos, siendo gobierno, en construirlo y ese cubo ya va, gracias a Dios, avanzando y hemos cumplido una de las promesas que hicimos en la Alcaldía de San Salvador con la construcción de este cubo. ¿De dónde están sacando los recursos para poder impulsar este proyecto? Le pregunto esto porque al parecer el bloque de diputados de la oposición siguen sin dar los recursos para poder impulsar todas estas iniciativas y financiar fase 2 y fase 3 del Plan Control Territorial. Es más, existe o está en stand-by o en espera la aprobación de crédito de más de $200 millones para la fase 2 y 3 y son en total 109 millones para la fase 2 y 91 millones para la fase 3. ¿Cómo están impulsando este tipo de proyectos cuando vemos una oposición en la Asamblea Legislativa que no quiere financiar el Plan Control Territorial? Mira, yo hace un par de meses lo dije también en televisión pública, que lastimosamente a los diputados no les interesa que la violencia disminuya. A los partidos políticos tradicionales sobre todo, porque vos los has visto en videos, los has visto involucrados en temas no para prevenir la violencia, sino para financiar la violencia. Entonces, definitivamente el Plan Control Territorial no solo viene a golpear a los grupos que están al margen de la ley y que están generando hechos delictivos, sino que también golpeas a todos sus financistas. Entonces, por eso es que sé que ellos no quieren ratificar los fondos. Son 91 millones los que hay para la fase 2 del Plan de Control Territorial. Que incluye los proyectos cubo. Esto implica el financiamiento de muchos más cubos, esto implica el tema de becas.
Esto implica el tema de caminos en las comunidades, que es lo que te decía. No podemos dejar que nuestra niñez, que nuestros adolescentes y jóvenes estén yendo a estudiar en condiciones precarias, si ni siquiera sus calles funcionan. Entonces hay que darles una solución. Hay también dentro de esos 91 millones el financiamiento de proyectos de agua, porque vos sabés la importancia del agua en nuestro país. Entonces hay muchos lugares y zonas que no tienen acceso al agua potable. Y aquí dentro de esos fondos hay recursos para eso, hay recursos para vivienda, para que los jóvenes puedan tener acceso a tener una vivienda. De esa forma se reconstruye el tejido social, no hay otro camino. Entonces, lastimosamente, pues ellos lo han bloqueado, pero el presidente dijo desde un inicio que él va a luchar para que estas fases funcionen con o sin el apoyo de la Asamblea Legislativa. Entonces, lo que hemos hecho es reorientar fondos para la construcción de todos estos cubos. Son fondos de la Unión Europea que estaban adscritos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y por la buena relación y ese trabajo articulado, estos fondos sirven hoy en día para la construcción de estos cubos y de la generación de otros espacios, porque no significa que solo estamos haciendo cubos, estamos recuperando espacios públicos como el tema de canchas, de parques, de áreas recreativas para niños, que es trabajo que tenés que hacer, no puedes abandonar las comunidades. Toda la inversión que haces ahí, un día se le va a regresar a nuestra misma sociedad de forma buena, con buenos jóvenes, con buenos hombres, con buenas mujeres, que sueñan un mejor país. Los diputados de la oposición decían de que no quieren aprobar los préstamos sin antes tener una rendición de cuentas claras por parte del gobierno. ¿Se puede hablar de rendición de cuentas cuando, por ejemplo, las cifras de homicidios en el país son realmente bajas versus a las registradas en 2018, versus 2019, versus 2017? De hecho, ni siquiera lo decimos solo nosotros, que hay una reducción. Lo dicen periodistas que son opositores al gobierno. Yo ni los considero periodistas, pues son plumas pagadas que sirven para atacar todo el buen trabajo que se está haciendo. Pero ellos mismos, yo revisaba recientemente las redes sociales y encontraba esos datos y esas estadísticas. Por ejemplo, hoy en día las estadísticas de violencia estamos en 2.2% de homicidios, cuando has tenido al país sufriendo 18 homicidios diarios por el mal manejo que le dieron a la seguridad de este país y la poca inversión que se hizo en la prevención de la violencia. Si no invertís en la prevención de la violencia, no puedes esperar resultados distintos, es mentira. Entonces, lastimosamente, como te digo, ellos se van a oponer, pues no quieren ver brillar ni triunfar un plan que funciona y que la población te lo dice. El plan control territorial funciona. Si no, puedes ver las estadísticas y te lo repito, no lo decimos nosotros, lo dicen hasta la misma oposición, que el plan funciona. En el 2017 tenías 10.8, la estadística anual de violencia. Nosotros, y ojo a este dato que es bien importante, nosotros recibimos a mitad del año pasado un país desangrado, con estadísticas e índices de violencia fuertísimos. Fue lanzado el Plan Control Territorial y terminamos el año con 6.6%. Entonces son datos que realmente nadie los esperaba, pero sé que Dios está delante de todo esto, sé que tenés al presidente liderando todos estos planes y ambas fases, pues la fase 1 y la fase 2 del Plan de Control Territorial, intentando dar lo mejor de nosotros por el bienestar de nuestro pueblo. ¿Esperaría usted que aprueben el financiamiento del Plan Control Territorial en su fase 2 y 3, tomando en cuenta los resultados que usted está diciendo? Bueno, yo lo que espero es que si de verdad los diputados piensan en el pueblo, tienen que hacerlo. Si no, la misma población va a entender que a ellos no les interesa la seguridad de nuestra población. Así que si los aprueban es porque les interesa que nuestra gente esté bien, que nuestras comunidades se transformen. Pero si no lo hacen, bueno, la misma gente va a juzgarles. Por supuesto, ya son las 8 de la noche con 59 minutos. Vamos a hacer una pausa en el tema porque hay información de última hora que queremos compartirle al pueblo salvadoreño. Y es que, y esto es mucha atención para la gente que vive en la zona del Bajo Lempa. Ya la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa ha anunciado y dice en su cuenta oficial: atención, en estos momentos estamos realizando nuevamente descargas preventivas por vertedero de 500 metros cúbicos por segundo en nuestra central hidroeléctrica 15 de septiembre. Esto debido o es por el control de los niveles de embalse debido a la influencia de la depresión tropical ETA, y ahí está compartiendo imágenes. La cuenta también dice que ha activado el sistema de alerta temprana y se ha dado aviso a las comunidades del Bajo Lempa con anticipación para evitar
cualquier inconveniente. Eso es lo que está anunciando en último minuto la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. Es importante esta información, pendiente y alerta para todas las comunidades del Bajo Lempa, Tecoluca, Jiquilisco, entre otras que están situados en esa zona. Entonces, hablábamos, director, sobre la negativa de los diputados precisamente para poder aprobar estos fondos. Dentro del presupuesto general de la Nación viene también una partida específica para poder implementar más proyectos para la reconstrucción del tejido social. Sí, claro, definitivamente que el presidente, si hay un tema que a él le interesa, porque vos salís a la calle y creo que es de lo primero que te dice la gente, el problema más grande de nuestro país ha sido la seguridad. Entonces, el presidente ha hecho un planteamiento muy fuerte, porque cuando haces una inversión, por ejemplo, en educación, cuando haces una inversión, por ejemplo, en salud, cuando haces una inversión en vivienda, lo que estás haciendo es generando seguridad, porque ¿por qué la violencia se desbordó en nuestro país? Porque lo único que hacías era llevarle represión a la gente. Llevabas nada más los cuerpos de seguridad a golpear a las comunidades, pero nunca llevaste un programa de desarrollo para las capacidades de los jóvenes. Entonces tenías todos los jóvenes tomando malas decisiones porque era el único camino y el único ofrecimiento que había en este país. Entonces el presidente sé que ha formado todo este presupuesto bajo esa vía, bajo esa óptica, que es llevar los servicios básicos a la población y que por primera vez el recurso del Estado se convierte en obras reales para la gente. Entonces, ahí hay una partida que tiene que ver con todo este tema de prevención de la violencia. En años anteriores solo había una inversión del 0.3%. Vos revisabas, por ejemplo, todo el presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de años anteriores y la inversión que se hacía en prevención de la violencia era del 0.3%. ¿Y ahora de cuánto sería si los diputados aprueban el presupuesto? Hoy la inversión, si tomás, como te digo, temas de salud, temas de educación, la inversión es casi el 90% en todo esto y sé que la gente va a recibir todo esto bien y vas a tener en un par de años un país distinto. Lo hemos hablado con el presidente y creo que lo que nosotros estamos haciendo es sentando bases, por primera vez bases reales, que tienen que ver con un plan estratégico y un plan que funciona en temas de seguridad. Ya no es un plan, como te digo, y redundo un montón en esto, porque era lo único que percibían las comunidades, represión, y hoy es muy distinto. Hoy hay una intervención paralela con un tema que tiene que ver con oportunidades para la gente. Los servicios de salud se están transformando, las escuelas se están transformando, que son cosas muy básicas. No podías esperar que los chicos y las chicas de nuestro país tomaran decisiones distintas y a la escuela que iban se estaba cayendo, su baño no servía, tenían que estudiar bajo el sol, bajo la lluvia, con murciélagos, o sea, bien complicado. Y es que el presidente lo ha llamado el presupuesto más social de la historia del país. Muchísimas gracias de verdad por haber asistido a la entrevista de Noticiero El Salvador y esperamos que en un futuro podamos seguir hablando de estos proyectos que están impulsando el tejido social para precisamente unir a los salvadoreños, porque al final creo que esa es la misión que le ha encomendado el presidente de la República, Nayib Bukele. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y exactamente esa es la lucha, cortar esa brecha que existe entre los más vulnerables y que por años tuvieron los más poderosos de nuestro país y que todo esto se acorte y que la gente tenga las mismas oportunidades. Y envío un saludo hasta casa a mi fan número 1, a Celeste, mi hija. Buenas noches, mi amor. Y es bien linda, por cierto. Gracias. Listo. Muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias también a ustedes. Gracias por la sintonía a lo largo de esta semana. Recuerda estar pendiente de las redes sociales, recuerda estar pendiente de los avisos y las diferentes alertas que emita el presidente del Comité Nacional de Protección Civil y por supuesto pendiente de los canales de Noticiero El Salvador. Cuídese mucho, pendiente ahí de las lluvias, trate la manera de respetar siempre las disposiciones que dan y reitero, si las autoridades le dicen evacúe, hay que hacerlo. Ya decía el ministro de la Defensa, se está asegurando las pertenencias y por supuesto se está creando las condiciones necesarias para que usted pueda estar lo más cómodo posible. Muchísimas gracias y muy buenas noches.